Bienvenidos una semana más a vuestro programa, a este momento en el cual hablamos de economía, de finanzas, de bolsa, de todas aquellas cuestiones que en el fondo están en el día a día de las personas, de las familias y de las empresas, porque como siempre digo, la economía es todo. Y cuando decimos todo es toda acción que el ser humano realiza dentro de su trabajo, dentro de su actividad. Así que entender qué está pasando en los mercados pues es importante. En este sentido, estamos viendo unos mercados bastante locos, sin un destino claro. Unos días suben, unos días bajan. Y todo se ha debido, pues como siempre, a un factor exógeno al mercado, que es ahora la cuestión de esa mini batalla, porque no vamos a decir todavía guerra, mini batalla que hay en lo dialéctico entre Ucrania y Rusia, pero que esto nadie se lo esperaba. Viene a ser ese momento, no tanto, pero momento COVID que tuvimos hace un par de años, donde de repente el mercado está esperando ya una serie de decisiones, está enfocado todo en Estados Unidos, esperando la Fed para poder ver si hay alguna evolución, ya sea positiva o negativa, de cara a ese mes de marzo, cuando se termine el tapering. Van apareciendo declaraciones de distintos miembros de la Fed, donde nos van diciendo que unos esperan que haya subidas un poco más agresivas, otros directamente que esperan que vayan siendo moderadas en función un poco de la inflación. Y los institucionales y todo el mundo financiero está viendo esa evolución con la inflación, y de pronto, cuando nadie contaba ya con ni nueva variante del virus, nada, ya digamos que estaba todo calmado, esperando ese momento para que cuando Estados Unidos, posiblemente el mes que viene, subiera tipos, ver cómo iba a afectar esos momentos a los mercados, ¿no? Porque va a ser un shock después de tanto tiempo que haya ciertas subidas, y luego veremos si los mercados pues al final ven cómo el Banco Central Americano, en este caso la Fed, empieza a vender sus activos. Entonces, todo está enfocado en ese momento, y Rusia pues dice, pues vamos a acercar un poquito esas tropas nuestras a Ucrania, no nos vamos a meter de lleno, pero bueno, a unos 300 kilómetros, que eso ya empieza a asustar, y vamos a empezar a mandar tropas para allí. ¿Eso por qué sucede? Bueno, pues porque estamos viendo cómo con la entrada de este nuevo presidente, siguiendo un poco, no al antecesor, sino a Obama, Estados Unidos no se muestra fuerte en cuanto al exterior. Ese policía internacional que teníamos todos en la mente por películas, por acciones que llevaba a cabo, vamos viendo que no hay ese nuevo policía, sino que todo se está cayendo. Hemos visto cómo han salido de Irak las últimas veces, al final se han impuesto los talibanes, y eso manda mensajes. ¿Por qué? Porque como veíamos con Trump, se había puesto, digamos, duro con China, sanciones muy fuertes que estaba afectando a ciertas empresas, con lo cual ahora vemos que ha dicho China, vale, yo me calmo ahora, pero entra un nuevo player, un nuevo jugador, que en este caso, ¿quién es? Rusia. Y Rusia tiene cierto peso dentro de Europa, por no decir un gran peso. ¿Por qué? Porque la energía con la cual se calientan muchos países de Europa viene de Rusia. Entonces, que ahora haya este conflicto es porque ha visto Rusia
que principalmente Europa está muy débil y que luego Estados Unidos también. ¿Por qué viene también este posible movimiento? Bueno, pues porque Alemania ya tiene ese nuevo gasoducto que une directamente con Rusia sin tener que pasar por Ucrania y de repente digamos que Europa lo ha paralizado. Está ya terminado porque el problema es que no se sabía exactamente cuándo iba a finalizar, pero ya finalizó. Desde la parte de Rusia dicen que ya está todo perfecto para que pueda funcionar, pero en Alemania, bueno, hay algunos ahí, burocracia, como se suele decir, que está manteniéndolo inactivo. Y claro, eso entiendo que también a Putin pues le enfurece. Así que dentro de esa situación, pues las cosas pintan que si nos vamos a un conflicto con Rusia, ¿cuáles pueden ser las sanciones? ¿No? Hay que entender que Rusia exporta ciertos minerales, aparte de, digamos, como materia prima, el gas y el crudo. Y eso puede afectar al planeta entero. Si nos centramos simplemente en la parte de energía, que es el gas, con lo que venía diciendo anteriormente, ¿no? De que muchos países se calientan con ese gas, tenemos el problema de si le sancionas por ese lado, esos países van a sufrir. Porque en este caso Alemania, ya desde hace muchos años, está llevando a sus centrales nucleares al cierre total. No a prolongarla, sino a su cierre total, porque quiere tener lo que llamamos energía verde, renovable, etcétera. Pero a día de hoy eso es como pegarse un tiro, ¿no? Pues se pueden ver por ahí vídeos donde se le pregunta sobre esta cuestión a Putin y él se sorprende, ni él mismo lo entiende. Entonces, esta circunstancia en la cual me he detenido a hablar y a comentar, la tenemos que tener nosotros en cuenta si vamos a empezar a hacer inversiones o si ya tenemos inversiones. Si tenemos ya inversiones y es a largo plazo, puede que haya empresas que de forma directa se vean afectadas por este conflicto, pero hay otras que son de otros sectores, no tienen por qué verse afectadas, pero lo que es el consenso de la situación sí les afecta de forma indirecta. Con lo cual, si tú tienes una cartera, el consejo sería ten paciencia. No te dejes llevar por los temores, no te dejes llevar por las circunstancias y mantén la inversión. Hecho más o menos esta visión muy general, sin mayor profundidad en lo que es la situación macro, vamos a entrar en lo que van a ser los tres apartados que vamos a hablar en el programa de hoy. La situación macro en general ya la he tocado. Ahora en un momentito me pondré con los gráficos para ver qué visión tenemos, para que veáis qué tenéis que entender quizás de lo que está aconteciendo en los mercados y fijaros vosotros. En este caso podéis poner en cualquier buscador gráfico del DAX, gráfico del SP, suelen ser interactivos, os van a salir varias páginas, así que podríais poner las que vosotros quisierais. Igualmente, como siempre, recordar que podéis dejar todas vuestras preguntas acerca de cualquier aspecto que tenga que ver con la materia de inversiones, de economía, etcétera, ¿vale? Nos podéis hacer preguntas en ese sentido, que si no podemos contestarla en el programa de hoy o en el de mañana, vosotros las dejáis y yo os las iré contestando sin ningún problema. Así que a través de los distintos medios, pues nos podéis hacer llegar vuestras consultas. Luego la segunda parte va a ser un poquito de educación financiera, donde vamos a tener, yo creo que cuestiones interesantes. Una va a ser relacionada con los influencers, con lo que se llama ahora los fin-influencers, que creo que hay que tenerlo muy en cuenta, no por repetirlo mucho está de más. Creo que hay un gran problema a día de hoy donde la CNMV está intentando poner
cierta coherencia, pero reconozco que es complicado, luego hablaremos. Y en la tercera parte hoy vamos a tocar las materias primas en general, ¿no? ¿Cuáles son las materias primas más importantes? No vamos a decir que sean las que mueven el mundo, pero sí que son las más importantes, para que tengáis en cuenta el efecto que tiene posteriormente estas materias primas en el IPC, porque no es muchas veces la materia prima quizás de forma directa, sino a través de los procesos, de los intermediarios, hasta que llega ese producto final, que eso también va encareciendo, con lo cual no solamente es que la materia prima está alta, sino todos los procesos hasta que llega ese producto final se van encareciendo. Y creo que puede ser interesante para que pensemos de que no solamente suben los precios porque es que la energía esté muy cara, no es el único situación, ¿vale? No es solo eso, hay muchos más. Y como os digo, dentro de la parte de educación financiera tocaremos, creo que cuestiones que muchas veces se escuchan en los periódicos, en los diarios, pero la gente pues no acaba de entender y creo que puede ser reseñable. Aclarado cuál va a ser la situación del programa, desde el aspecto, digamos, macro, aparte de esa situación geopolítica que es la que está moviendo, porque si no tuviéramos a día de hoy esta problemática, seguramente los mercados los veríamos subir. Y tú dirás, ¿subir por qué? Pues porque los resultados trimestrales de las empresas son buenos. Bien, es verdad que hemos tenido que Netflix ha caído porque no es lo que esperaba el consenso, sobre todo por la parte de suscriptores. Lo hemos visto también con Facebook, que han caído, las famosas tecnológicas que parecía que nunca iban a retroceder, han caído, pero lo que son sus resultados son cada vez mejores. Lo que pasa es que luego hay que rebuscar dentro de los fundamentales y hay algunas cuestiones que pueden chirriar de cara a ese futuro y por eso caen los valores. ¿Dónde no hemos visto eso? Pues, por ejemplo, en Alphabet. Alphabet va disparado. O sea, es una máquina engrasada que no para de generar dinero. Y estas cuestiones son importantes que las tengáis en cuenta como pequeños inversores. Y tú dirás, ¿por qué? Porque aquí cuando se hablan de esas compañías, que en este caso no son compañías memes, como se hablaba el año pasado con ciertas empresas donde veíamos que salían mucho en bolsa porque los particulares de repente movían los mercados, sino en este caso lo que hay que plantearse es cómo querría yo invertir en esas compañías. Lo puedo hacer a través directamente de comprar sus acciones, lo puedo hacer a través de un fondo, de un ETF, y todas estas cuestiones, como siempre, os recomiendo que la hagáis con un profesional. Si vosotros tenéis ese conocimiento, genial, pero ir acompañado de un profesional o preguntar a un profesional siempre es mejor, da más tranquilidad para saber lo que podéis hacer. Entonces, esta mañana hemos tenido desde Alemania el índice de confianza inversora, que es un dato económico a tener en cuenta. En este caso ha salido mejor que de lo esperado, pero ¿qué ocurre? Que no ha salido como esperaba el consenso. Entonces, cuando se ven estas noticias así, que hay distintas páginas web donde las podéis ver, ponéis calendario económico, que van a salir varias páginas, hay que preguntarse, ¿que no haya llegado al consenso del mercado es bueno o es negativo? En mi opinión y por mi experiencia, mientras haya una tendencia favorable, es decir, que veamos que mes a mes estos datos o estas encuestas que se suelen hacer van saliendo positivos, aunque no se acabe de llegar al consenso de mercado, es positivo. Quizás a veces lo que hay que pensar es que el consenso del mercado puede estar equivocado. Pueden estar demasiado optimistas o pueden estar demasiado pesimistas y a veces no es ni un extremo ni otro. Entonces, cuidado a veces con los consensos de mercado porque nos llevan a posibles errores. Luego a las 2:30, porque esto ha sido a las 11, tenemos el índice de precios
del productor en Estados Unidos, que nos sirve también para ver un poquito cuál es pues relacionado con la inflación. Entonces, es importante. Recuerda, lo que está dirigiendo, lo que está moviendo el mercado son esas expectativas con Rusia. ¿Hay guerra? ¿No hay guerra? ¿Se enfría? ¿No se enfría? Esos son los que mueven. Luego hay, a día de hoy, estos secundarios que yo te estoy diciendo que son importantes para el día a día. Pero poco a poco hay que ir viendo cómo se van dando, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy de repente los mercados están como, podemos decir, jocosos, están felices, han rebotado una barbaridad. Si miramos un DAX, estamos viendo que otra vez, si os acordáis desde el viernes, esa zona de los 15.000 que era tan complicada que se rompiese, ayer parecía que iba camino de ellos, recuperó y encima hoy se ha ido hacia arriba. ¿Y eso por qué se está produciendo? Bueno, pues porque ciertas tropas de Estados Unidos, ciertas tropas de Rusia, de ese campo donde estaban situadas cercanas a esa frontera con Ucrania, se están retirando. Pero claro, es una retirada parcial. ¿Qué nos vienen a decir? Que puede haber menos tensión. Pero eso parece ser que viene añadido, porque con la época del deshielo que va llegando, toda esa zona donde está puesta el ejército para en cualquier momento entrar en Ucrania, es una zona que al llegar el deshielo se llena de fango, de barro. Y aunque hoy en día los tanques, etcétera, pues están muy preparados, son terrenos imposibles. Son terrenos imposibles. Entonces, ahí que veríamos pues, que ya no entran por la parte terrestre, sino que ahí tendrían que llevar aviones, etcétera. Bueno, otro tipo de armamento. Entonces, en esta cuestión, esa parte de que puede que esté llegando el deshielo, etcétera, unido a quizás esa relajación en cierta parte por las conversaciones que hay mutuas, etcétera, pues hace que la cosa flojee un poquito. Pero realmente hasta que no veamos que se van de allí las tropas, ya no digo solamente que aparezcan los medios más o menos, sino que no desaparezcan de allí, tenemos que entender que ese va a ser siempre un punto, un caldo de cultivo para que en cualquier momento aparezca alguna noticia nueva. Con lo cual, estos días son días complicados, porque si se sabe que mañana o pasado va a ser ya la resolución, pues bueno, puedes operar de alguna forma, pero cuando no se sabe cuál va a ser el resultado, ninguno tenemos la bola de cristal, con lo cual se complica mucho. Así que si hoy estáis haciendo inversiones, hoy estáis haciendo day trading, no tenéis que por qué asustaros. Es decir, hoy vemos que la zona de los 15.000 al final no la ha perdido, se está yendo muy fuerte para arriba. Hoy se encuentra en la zona de los 15.300, hablamos del DAX 40. No digo que se vaya a ir de repente hasta el infinito, pero sí que hay que tener en cuenta que podemos encontrarnos con que puede seguir subiendo el día de hoy. Mañana no lo sabemos. Con lo cual, si tú tienes una indexación, por ejemplo, al DAX, puedes estar tranquilo. Quizás si quieres puedes aprovechar las caídas para comprar un poco, pero tampoco sin volverte loco. Como digo, no hay por qué tener, digamos, miedo. Incluso si hay un gran retroceso, que no estoy hablando de un cambio de tendencia, tenemos que entender que desde el año 2008 los mercados subieron muchísimo. Tuvimos la gran caída del 2020 por el tema del COVID y luego la mega subida. Entonces, desde el 2008 hasta el día de hoy tenemos que ver que no ha habido una corrección, un saneamiento de la tendencia. Entonces, podemos ver en lo que queda de año correcciones, sí. A lo mejor ya para el año que viene ya hablamos de cambio de tendencia y estamos en un momento bajista en los mercados. Pero de momento lo que vamos a hablar son de esos retrocesos. No vamos a hablar todavía de cambios de tendencia. Así que incluso en esas correcciones
no os asustéis, no empecéis a sacar todo el dinero, que es lo que hace la gente. Si tú vas a invertir a largo plazo, tiene que ser dinero que no necesites para vivir. Es más, dentro de tu planificación financiera, ese fondo de especulación que puedes tener, que lo puedes tener dividido en distintos apartados, o quizás todo a largo plazo, pero en distintas temáticas, siempre diversificado, tienes que entender que para haber metido ese dinero en esas inversiones, tiene que ser dinero completamente ajeno a lo que es el resto de la planificación financiera, que como siempre te hablo es tener claro tus objetivos vitales, tener claro cuál es tu patrimonio, cuál es tu presupuesto para saber cuánto ahorras, tener tu fondo de emergencia, tu fondo de liquidez, tu fondo de reservas, tener tu protección, tener tu jubilación clara. Puedes esperar a que tu jubilación sea la que te dé el Estado cuando llegue ese momento. Bien, perfecto, pero la puedes mejorar porque tú vas a querer tener un estilo de vida, una cantidad de ingresos y gastos para cuando llegues a esa época. ¿Te va a dar con la jubilación? Sí, no. Ah, no me va a dar. Tengo que buscar cómo complementarla. Entonces, cuando tú tienes claro todas esas circunstancias, es cuando, y las tienes poco a poco completadas, tú vas completando también tu fondo de especulación. Y ese fondo de especulación es cuando vas a empezar a diversificarlo, a ir invirtiendo. ¿Y eso qué conlleva? Pues que si te sucede alguna cuestión mala, como que pierdas el trabajo, sabes que tienes otras herramientas antes de tocar ese dinero invertido. Y eso te da tranquilidad. Por eso es tan importante la planificación financiera. Dentro del SP, bueno, pues está muy distinto, bastante distinto a lo que está un DAX. El SP ni siquiera ha venido a tocar esa zona de mínimos de los 4.300, donde decíamos que ahí podía, si hay rotura, entrar en un retroceso. Con lo cual, ahora mismo estamos casi mirando más a que vaya a seguir haciendo máximos que otra cosa. El Nasdaq, bueno, pues igual veníamos de una tendencia muy fuerte. Este índice, a diferencia del resto, sí que cayó con peso. Y en este sí que podríamos decir que hay no esa tendencia bajista, pero sí que ese retroceso fuerte de los que asustan, pero que hay que aguantarlos. Hay que aguantarlos. ¿Por qué? Porque desde el último movimiento, para que entendamos que fue en marzo del 2021, sí que ha tenido un retroceso del 62%. Es decir, de esa tendencia, que no es toda la tendencia, repito, sino desde ese último impulso importante, desde marzo del 2021, sí que ha tenido un retroceso, pero todavía no podemos empezar a hablar de tendencia bajista. Para tendencia bajista todavía quedaría mucho. Entonces, está recuperando desde esa zona de mínimos, desde esa zona casi que son los 60 y el 62% de toda esa caída, cercano a los 14.100. Ayer los volvió a tantear, no los ha perdido. Hoy, pues igual que el resto de índices, está subiendo, y eso es importante. ¿Por qué? Porque nos da margen para poder, si estáis haciendo una indexación, vuelvo a repetir, pues margen a que vuelva hacia la zona de sus máximos. Todo este proceso, vuelvo a repetir, va a depender de lo que ocurra con el tema de Ucrania y de lo que vayan dando o las declaraciones que vayan dando los miembros de la FED. Por ejemplo, mañana miércoles vamos a tener las actas del lunes. Recordemos el gran revuelo que causaron las de diciembre, porque en diciembre ya se empezaba a ver que dentro había choque entre no tanto cuándo subir tipos, sino en qué cuantía. Ahí ha empezado a haber choques, con lo cual, en principio, no va a haber tanto choque seguramente con las que tengamos mañana, que son las de enero, y que quizás puedan aclarar un poquito realmente cuándo se va a iniciar ese inicio de tipos de interés. Eurodólar. Bueno, ahora mismo el euro está cotizando a 1,13
1,48, casi está ahí un poco en medio entre el 1,13 y el 1,14. Invertir hoy en el euro-dólar a largo plazo es complicado. ¿Por qué? Porque si seguimos la lógica, en el momento que haya subida de tipos en Estados Unidos, el dólar se va a encarecer. Pero a medida que vaya el Banco Central Europeo viendo que la inflación quizás no se relaja, pueda subir también tipos. Entonces, ahí se empieza a compensar. Con lo cual, ese hueco a partir de marzo hasta que luego venga una subida de tipos por parte del BCE, pues a lo mejor ahí es un periodo interesante para hacer algún tipo de inversión. Hoy, pues lo tendríamos entre el 1,1410, por ejemplo, y el 1,12. Está, digamos, un poquito lejos del 1,12, pero cuidado que hoy se podría llegar ahí. Luego lo vamos a ver, pero vamos a tocar otra vez el crudo. Y en este caso el crudo, pues no están máximos históricos. No están máximos históricos, para que te hagas una idea. Si hablamos de máximos históricos, el crudo, hay dos momentos importantes. Uno fue en el año 2008 con la crisis, que llegó a estar casi a 1,50, llegó a 1,43 dólares. Luego tuvimos otro momento posterior complicado en el año 2011, 2012, 2013. Esos 3 años fueron casi hasta el 2014, vamos a decir, toda esa zona de precios entre el 2011 y el 2014 estuvo en algún momento por encima de los 100 dólares y a día de hoy está en los 90, pero ya ha llegado a los 94, creo. Vamos a mirarlo un momento. Hoy ha llegado a los 94,20. Dada la situación que nos estamos viendo ahora mismo, que pueda haber esa subida al final a los 100 dólares, cuidado, no sería de extrañar. Bien es verdad que en el momento que haya menos necesidad, porque el frío se vaya marchando y vaya llegando a las buenas temperaturas, vamos a depender menos del crudo y ahí puede que haya una relajación, pero si la tensión con Ucrania se sigue manteniendo, cuidado. Son las 12:30, vamos a hacer aquí un descanso. A la vuelta terminaré de esta parte de los análisis y entraremos en la parte 2 y en la parte 3 del programa. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos a terminar esta primera parte. Como decía, el crudo puede verse hoy ciertas caídas, pero en definitiva la tendencia, por lo menos en este medio plazo de lo que queda de este mes y el siguiente, pues es que lo veamos que poco a poco se vaya acercando pues a esos 100 dólares que es un pellizco importante y dada la situación que tienen los particulares, las familias, pues es complicado. El oro, que viene siendo lo que se conoce como un activo refugio y por suerte en estos momentos, dadas estas circunstancias, se está viendo que es así, que es un activo del cual podemos decir que podemos estar tranquilos porque está funcionando. Se supone que el que le iba a quitar ese puesto eran las criptodivisas, en este caso el Bitcoin, y se va viendo que no es así, que más bien las cripto, que luego ahora miraremos el Bitcoin, están teniendo una correlación más acorde con las bolsas y eso es importante porque si las criptodivisas empezaran a tener ese poder, vamos a decirlo, poder entre comillas, respecto a ese activo refugio, pues el oro veríamos que caería mucho. Y tenemos que entender que el oro es un activo intermedio siempre que es muy potente. Es muy potente. ¿Hay mucho oro en el mundo? Supuestamente no. Por eso lo hace tan valioso. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Pues que ha llegado a una zona
que son la zona de los 1870. Ya la tocó en noviembre, ya hace unos cuantos meses. Tuvo ahí un titubeo en enero, pero fíjate, desde el 16 de noviembre no lo tocaba. En junio del año pasado llegó a tocar los 1900 puntos. Está claro que sigue estando muy lejos de ese 6 de agosto del 2020, que estuvo por encima de los 2070 puntos. Si la circunstancia con Ucrania continúa de esta forma, ¿podemos verle llegar a los 2000? Quizás no. ¿Llegar a la zona de los 1900 podría ser razonable? Esa zona sí podría ser razonable. Para que llegara a la zona de los 2000, tendríamos que entrar posiblemente en guerra de verdad, guerra dura. No digo que lleguemos al momento Balcanes, pero guerra dura. Es decir, que viésemos como a España, pues supongo que envía más tropas, como Alemania, como Francia envían tropas, como Estados Unidos envía tropas, a su vez Rusia y esperemos que no China. O sea, es decir, ahí ese momento que yo creo que sería de máxima crudeza y fatalidad, ahí sí que lo podríamos ver en los 2000. Mientras todo se venga manejando en esta circunstancia, que pueda llegar a tocar los 1900, no sería de extrañar. Porque mi opinión es que al final yo creo que no va a ocurrir esa guerra, ese momento fatídico, yo creo que no va a llegar porque al final se van a dar concesiones. Mi miedo a nivel ya particular, ciudadano, es qué concesiones se le va a dar nuevamente a Rusia y cómo te puedes llevar bien con ellos. Es decir, cuándo Europa va a ser realmente fuerte y se va a imponer dentro de una lógica. No digo que haya que aplastar a Rusia ni circunstancias parecidas, pero sí que haya un frente común potente donde permita que Rusia se beneficie del comercio con Europa y pueda ganar mucho dinero y a su vez Europa poder beneficiarse de un buen acuerdo, pues por ejemplo en materia energética con Rusia. Pero siempre desde una situación donde uno no ve al otro como débil, que es lo que está pasando ahora. Rusia ve a Europa débil y puede hacer lo que le dé la gana. Esa es la circunstancia que hay que romper. Y por último, pues el Bitcoin va retomando ese caminito alcista desde el 24 de enero, luego tuvo una caída a principios de febrero y desde entonces vemos cómo ha subido, luego vuelve a caer otro poquito y está tirando para arriba. Si todo sigue así, las bolsas van subiendo, pues entiendo que el Bitcoin irá otra vez o se empezará a acercar a esa zona de los $50.000. Pero como tiene esa correlación con los mercados, pues veremos. Hay que tener en cuenta que la caída del Nasdaq o ese retroceso del Nasdaq empieza prácticamente a final de año, el 30, 28, 29 de diciembre, y ese retroceso en el Bitcoin, una vez que hace máximos en los 67.500, viene desde el 10 de noviembre. Es decir, ya las cripto venían cayendo antes que el mercado de acciones. Pero bueno, hay esa correlación. Ahora vamos a entrar en la segunda fase, que es la de educación financiera. Y aquí quiero hoy tocar un tema importante, como es la palabra split. Muchos de vosotros durante estos años habéis escuchado la palabra split y quizás algunos todavía no sepáis lo que es o incluso algunos de vosotros lo escuche por primera vez. Bien, un split en bolsa es cuando una empresa lo que hace es dividir sus acciones en más cantidad. Pero lo que es el capital social, es decir, la suma de todas esas acciones vale lo mismo. ¿Vale? Es muy sencillo. Hay una cantidad de dinero que equivale a ese número de acciones. Esas acciones, ahora va a haber
muchas más acciones porque su valor de cada una de esas acciones vale lo mismo, pero la suma sigue siendo la misma cantidad. ¿Y por qué digo esto? Porque antes cuando estábamos hablando de las empresas tecnológicas, hay que entender que Alphabet, algunos diréis, ¿y qué es Alphabet? Bueno, cuando tú vas a buscar las acciones de Google, sí te aparecen, pero en sí no es Google, es Alphabet. La empresa es Alphabet, que al final Alphabet son muchas empresas. O sea, es como Amazon. O sea, no pensemos solamente en Amazon, en Amazon que tú entras y compras por internet. No, Amazon tiene muchas más filiales, muchas más empresas. Bueno, pues Alphabet, una parte de esa mega empresa es Google, como podría ser YouTube, etcétera. Bueno, pues las acciones de Alphabet, para que te hagas una idea, hay tres tipos, ¿vale? Cuando sacaron, estas empresas cuando salen a cotizar, muchas veces no tienen una única acción. Pueden tener 3 capas, por ejemplo, 4 de acciones. ¿Por qué? Porque cada acción tiene un precio distinto y luego, de cara a los consejos de administración, etcétera, pues no tienen el mismo peso o no te dan los mismos derechos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchas veces cuando a veces vais a buscar una compañía encontréis que tenéis pues clase A, clase B y clase C. Es simplemente por eso. Bueno, pues las de clase A de Alphabet a día de hoy han caído bastante. ¿Por qué digo que han caído bastante? Porque estaban en los 3.050, es su máximo. En el mes de, te lo digo, en el mes de febrero. El 2 de febrero hizo su pico máximo, que son los 3.055 dólares. Claro, esto para un particular es prohibitivo, porque dice, yo quiero comprar acciones de Google porque me encanta el modelo de negocio que tienen, creo que a futuro puede ser muy importante y me encuentro con esta circunstancia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Nada, porque si no tienes 3.000 euros ahorrados, en ese momento, digo, no puedes comprarte una única acción. Entonces, a día de hoy está, antes de que abra luego Wall Street, está en 2.700. Oye, es una importante caída, pero aún así, ¿cuántos particulares, cuántas familias pueden ir y comprarse solo una acción de Alphabet? Pues sé que me dirás, oye, pues hay unos cuantos, sí, pero en algunos casos a lo mejor de lo que tienen ahorrado, si tú tienes 10.000 euros ahorrados y ya metes 2.700 aquí, es un porcentaje bastante alto, bastante alto. Con lo cual, ahora quieren hacer ese split que te he dicho y en vez de que una acción valga 2.700, pues va a valer muchísimo, muchísimo menos. Exactamente, no digo cuantía a día de hoy porque no se sabe, porque se hablaba de que iba a ser una acción antigua por 20 nuevas. No se sabe si va a ser esa la proporción al final. Esto lo hemos tenido en Tesla y lo tuvimos en Apple el año pasado, si no recuerdo mal. Con lo cual, cuando lo hizo Apple, eso que llevó a que muchas personas, muchos particulares, pues si estaba 300 o 400 euros, de repente pasó a valer la acción 100 euros, bueno, pues es más asequible para el particular y en ese sentido es importante. ¿Qué otra cosa tenemos que empezar a tratar? La fiscalidad. La fiscalidad. Tenemos que fijarnos en los impuestos que pagamos. ¿Por qué? Porque somos un país donde el tema fiscal no le hacemos mucho caso. Sí, vemos que cuando cobramos de repente, vamos a recibir una herencia en función en qué comunidad estás, de repente ves que es, un atraco a mano armada tener que pagar por esa herencia. Y hay gente que la desecha porque no tiene la capacidad para pagarlo. Entonces, entender los impuestos es importante. Entender que cuanto más impuesto se le impone al trabajador, peor es para la economía.
Para el Estado muy bien, porque recauda más, pero para el trabajador es peor. ¿Y esto dónde lo vemos? En la nómina. Cuando el trabajador le quitan todos los meses del IRPF un poco más, de la seguridad social le quitan un poquito más, por esa futura pensión, etcétera. Eso al final es dinero que no te llega líquido a ti, a tu nómina, a tu cuenta bancaria, sino que eso se lo va a quedar en el Estado. Bien, es verdad que luego cuando haces el año siguiente la renta, tú metes ahí todo el IRPF que te han quitado y claro, si te han quitado mucho puede que te salga a devolver, pero no te olvides que es dinero tuyo, que te han quitado. No es que el Estado te esté devolviendo porque sea así de generoso, no, es dinero tuyo que te está quitando. Y esto la gente no lo acaba de entender. Y luego hay otro problema, que para este año la renta, que será la del 2021, estamos acercándonos al mes de abril, que es cuando ya se puede empezar a presentar las declaraciones, no han deflactado los tramos. Y eso es importante porque la gente ya está padeciendo la subida de precios, el IPC. Si encima tú no deflactas los tipos impositivos, haces que la gente esté pagando más dinero y le estás quitando, ¿qué? Poder adquisitivo. Eso también es importante. Y eso la gente tampoco se está dando cuenta. No se está quejando la gente. Entonces, vemos cómo cuando nos quejamos o se quejan los políticos desde de que Madrid hace ciertas cuestiones, lo que hay que ver es por qué el resto de comunidades no hacen lo mismo. Porque Madrid fiscalmente es tan bueno en comparación con otros territorios de España. Y habría que exigir lo mismo. ¿Para qué? Para que la ciudadanía tuviera ese dinero, ¿dónde? En sus bolsillos. Entonces, esta parte de la fiscalidad, cuando vosotros vayáis a hacer vuestra renta, pero antes de hacer la renta, es decir, hoy que es 2022, desde hoy deberíais de tener claro más o menos cuál va a ser la renta que vais a pagar el año que viene. Luego puede variar, pero deberíais de tenerlo más o menos claro. ¿Para qué? Para ver si podéis ir haciendo ciertas cosas para reducir algo esa cuantía. Es esencial que lo entendáis. Para terminar, quiero hablaros de una cuestión que creo que es peligrosa hasta el día de hoy. La hemos tocado quizás muy por encima, que es esta generación nueva de influencers que hay, pero en este caso encaminado con las finanzas. Vemos como las redes sociales, sobre todo desde la aparición de TikTok, hay mucho vídeo corto y sobre todo mucha gente que le está dando a este palo de las influencias. Y vemos, o debemos de empezar a entender, que para ser influencer en finanzas, en economía, en bolsa, en todo el conjunto si quieres, hay que tener unos estudios mínimos. Muchos de ellos no los tienen. No pasa nada porque vengas de otras ramas. Es decir, a día de hoy, en los grandes bancos de inversión, en los hedge funds, en los fondos, en las gestoras, hay gente de filosofía, hay gente de matemáticas, hay gente de químicas y luego hay gente que estudia economía y administración y dirección de empresas. Pero aquellos que no han estudiado estas dos carreras últimas, que son las que están relacionadas con la economía, con el mundo empresarial, con el de las inversiones, esos otros perfiles tienen luego másters donde se han reinventado, es decir, ellos venían estudiando una cosa y luego se han hecho un máster importante para entender el mundo de las finanzas y posiblemente el paso siguiente es que han estado trabajando durante un periodo grande de tiempo dentro del sistema financiero. Vamos encontrándonos que ese proceso no se da en la mayoría de los influencers. Porque la línea entre dar un consejo y decir que yo hago esto, pero no te lo estoy aconsejando, es muy fina. Porque el siguiente paso, aparte de tener esos conocimientos, esa experiencia,
es que necesitas una acreditación. Y ahí es donde entra la CNMV, porque o tienes una acreditación que te diga que eres asesor financiero o analista financiero, o tienes una empresa de asesoramiento financiero. Luego puede ser independiente o no, pero ese es el proceso. Entonces, cuando veis a chavales jóvenes hablando de criptodivisas, en este caso, cuidado. Cuidado, porque estás hablando de una tecnología determinada, pero eso no les hace ya aptos de que sepan invertir. Cuando tú ves un vídeo de TikTok donde alguien te dice o hace con musiquita, etcétera, si puedes, o da consejos para que el banco, vamos a decir, no te engañe. Cuando tú ves eso, realmente es más útil eso porque te llega, porque te educa, o es que la otra parte te aburre y eso te entretiene más. Porque aprendes, porque son pequeñas píldoras. Bien, no digo que no, pero eso es la credencial que tú quieres para alguien que realmente te asesore o te aconseje o te ayude en las inversiones. Eso es lo que te tienes que plantear. La parte de me está dando o me está aportando valor, pero la forma en lo que lo hace. Que es ahí donde yo muchas veces veo que hay esos problemas. No porque no puedas llegar a esas personas, sino porque el proceso que luego te tiene que llevar a decir lo contrato o no lo contrato es donde te debería de asustar, es donde deberías de decir, bueno, lo que me ha aportado me ha hecho entenderlo, pero a lo mejor contratarlo, cuidado. Y como digo, la gente joven se deja llevar. Si tenéis hijos y os empiezan a hablar de las criptodivisas, etcétera, hacerles entender que todo ese tipo de inversiones, si lo quieren hacer, que lo hagan con gente experta, que lleve tiempo en los mercados. Porque el mundo cripto no es lo único que existe. Hubo una temporada donde el mercado de divisas hace muchos años, pero el año 2010, 2011, parecía que era el único mercado que existía. No. Bien, es verdad que con el tema de las criptodivisas se está empezando a abrir un mundo que es el metaverso, que es la web 3.0, donde ahí pueden a futuro venir grandes inversiones, pero que son inversiones a muy largo plazo, no para dar pelotazos en el corto. ¿Por qué digo eso? Porque entre medias van apareciendo otras empresas, otros negocios, otras situaciones donde también tenemos que poner el foco y eso sí que nos va a dar más rentabilidad que aquellas otras cuestiones. Así que, por favor, recordar, figuras que nos pueden ayudar a tomar decisiones, un formador que esté acreditado por la CNMV, que suelen ser asesores financieros, un analista financiero, un planificador financiero que también tiene que tener una acreditación. Todos estos perfiles son los que nos van a ayudar a tener un mayor control y gestionar mejor nuestra economía. No os dejéis llevar por cantos de sirena y por hoy yo creo que ha sido suficiente. Mañana nos volvemos a ver. Espero que os haya gustado el programa. Ahora mismo tenéis con vosotros a quien invitamos, de Araceli Martín. Es un programa que creo que os puede interesar mucho. Así que nos vemos mañana. Un saludo a todos.